¿Qué onda? Vamos a escribir las pruebas para crear preguntas y antes de empezar quiero mencionar que va a llegar un punto en el que ya no va a ser necesario que escribamos las pruebas aquí, solo las voy a ir copiando y las voy a ir explicando porque se van a volver repetitivas, ¿no? Las pruebas de crear, las pruebas de mostrar, etcétera. Entonces a tratarlo de esa manera, ¿ok? Entonces, vamos a hacer post a questions para crear una pregunta. Se supone que aquí ya tenemos el código para hacerlo. Una cosa que creo que nos falta y que vamos a probarla aquí para que vean que nos falta es que no que no estamos que no estamos solicitando que el usuario esté autenticado. Entonces puede que no nos mande ningún token y nosotros vamos a crear la pregunta. Y obviamente no es lo que queremos porque como habíamos dicho antes, solo queremos que el usuario que creó la pregunta sea el que la pueda modificar, ¿no? Cualquier otro usuario no debería poder modificar encuestas que no le pertenecen a él. Entonces aquí voy a crear contexto con usuario válido y con usuario inválido. ¿Sale? Entonces aquí es donde vamos a crear las correspondientes, los dos escenarios, ¿no? Una donde el usuario que creó el poll, que es este usuario arroba token user, aquí le especificamos que él fue el que creó esta encuesta, sea el que trate de crear una pregunta y otra donde nos inventemos otro usuario, ¿sale? Entonces aquí vamos a primero hacer before each do int y aquí es donde vamos a hacer este post y a la URL. Ahora, una de las cosas que quiero que empecemos a hacer a partir de ahorita es que dejemos de hardcodear la URL. Hardcodear la URL significa que directamente la estamos colocando así. Entonces, si la que necesitamos modificar, tenemos que ir paso por paso. Rails ofrece, o los roots de Rails ofrecen métodos para acceder a estas URLs. Estos métodos los pueden revisar colocando rake roots en la en el directorio de su aplicación en la terminal. Y aquí es donde van a encontrar los métodos. Voy a tratar de que lo veamos bien. Aquí está, por ejemplo, API versión 1-users, ¿sale? Y es a esta URL a la que envía. Por ejemplo, en este caso nosotros queremos hacer post a questions. Entonces sería algo más o menos así. API versión 1 poll-questions. Y se termina con el prefijo -path, que es -ruta. Entonces, de esta manera nosotros podemos utilizar un método que si por ejemplo quisiéramos hacer una modificación a la ruta, podemos decirle que igual responda a este método. Entonces ya no tendríamos que ir cambiando cadena por cadena, sino solo en las rutas tendríamos que especificar cuál es el método para esa URL. Ok, tal vez después lo podamos hacer para ver cómo funciona, pero en este caso solo queremos que dejar de utilizar las cadenas y empezar a utilizar los métodos que las rutas nos ofrecen y que pueden ver utilizando rake routes en su aplicación. Son estos que vienen en la parte de acá. Entonces ahí ya estamos listos, ¿sale? Recuerden que el segundo parámetro que pasamos al método post de RSpeak es los parámetros que queremos enviar. Si nos vamos a questions controller, pues tiene que estar todo dentro de un parámetro question, dentro de una clave question. Entonces vamos a crear question y ahí viene otro grupo de parámetros al que solo le permitimos que envíe la descripción. Ok, entonces voy a crear description y le voy a poner cuál es tu lenguaje favorito. ¿Sale? Y listo.
Otra cosa que deberíamos pasar en el caso de que el usuario sea válido es el token. ¿Sale? Entonces aquí coma, pero noten cómo sigo dentro de este hash de parámetros. Aquí le voy a poner token. Creo que este incluso lo podríamos poner algo por acá. Y a ver, permítanme. Y pues ahí es donde ya vamos a mandar el arroba token.token. Porque arroba token, recuerden que es un objeto tipo token que creamos acá. Y dentro de ese objeto token viene la cadena token, que ya es el mensaje que le tenemos que enviar a la petición para que sepa quién es el usuario que inició sesión, ¿sale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer antes de cada una de estas pruebas que vamos a escribir acá, que son para una petición exitosa. Entonces, por ejemplo, podemos decir que esperamos que el estatus sea 200. También esperamos expect, que voy a ver cómo al final lo terminamos escribiendo. Allá es expect y luego esto otra vez punto to change, y aquí es question count by one, ¿sale? Entonces ahí ya tenemos dos pruebas. Una es que la respuesta mande un status 200 y la otra es que la cantidad de preguntas se incremente en 1, ¿ok? Y responde con la pregunta creada. Entonces esta prueba va a validar que una vez que la pregunta se creó, el servidor nos devuelva en formato JSON la pregunta creada. Entonces primero tenemos que hacer parsing del JSON parse body. Ok, es response body. Y aquí tenemos, por ejemplo, como sabemos cuál es la descripción con la que se va a crear la encuesta o con la que se debería crear basado en la petición que estamos haciendo, entonces le decimos que esperamos que la descripción sea igual a esta descripción de acá, ¿sale? Entonces voy a copiar, vamos a pegar por acá y ahí está. Entonces, esas son las pruebas que deberían de pasar. Todavía no tenemos el contexto con el usuario inválido. Esto está en la línea 33, así que creo que podemos probar directamente ahí. 2.32. Creo que estoy mal, es 2.32. Y dice expecting. Ya. Es aquí. Ok. Y change. Y cambia el número de preguntas más 1. Okay. Aquí me faltó crear la prueba. Y vamos a ver. Dice, no hay una ruta para missing required keys. Ok. Está fallando porque no estamos pasando el ID del poll. ¿Y eso cómo se pasa? Se pasa como un parámetro de este método API de la ruta. Entonces, aquí en ningún momento le estamos diciendo sobre qué encuesta estamos trabajando. Por lo tanto, este parámetro poll ID no se llena. Entonces, si nosotros le pasamos como parámetro aquí la encuesta que queremos que se construya la URL, entonces ahora sí poll ID se va a sustituir por el ID de esta encuesta. Entonces vamos a probarlo. Todavía tenemos un errorcito ahí, pero ahorita vamos a ver. ¿Sale? Aquí está. Failure. Esperaba 200, pero fue 401. Y aquí coloqué una impresión en Application Controller para saber si el token que estábamos
mandando era válido y dice que es inválido. Voy a borrarla. Y si nos vamos aquí a los factories, aquí en el token vemos que estamos creando uno que expira el 28 de febrero. Entonces, desde de por sí no vale. Así que vamos a cambiar aquí expires at date time.now más un mes. Vamos a ver si eso ya lo hace pasar. Dice missing template. Bueno, está bien, pero ahora ya tenemos otro error que ya sabemos cómo solucionar. Solo tenemos que crear el template para esto. Aunque aquí en question tenemos que crear un nuevo archivo. Se va a llamar show.json.jbuilder. Y eso ya debería hacer que pase, excepto por la última prueba, porque la última prueba espera que mande el description cuál es tu lenguaje de favorito, pero obtiene nulo porque no hemos construido todavía el JSON. Voy a copiarlo del poll. Vamos a decir que ahora lo va a construir en base al objeto JSON y que va a extraer el ID y el description nada más. Esos dos atributos de este objeto. Recuerden que este método JSON punto, primer parámetro que le pasamos es el objeto que queremos desplegar en formato JSON, y los parámetros restantes son qué atributos vamos a extraer de question. Entonces vamos a limpiar esto. Y ahora sí todas nuestras pruebas pasan, ¿sale? Entonces ahora nos vamos a pasar. Si se dan cuenta, el error del token pasaba porque aquí ya estamos autenticando al usuario, excepto por index y por show. Es decir, estos dos no requieren que mandemos un token, pero todos los demás sí. Aunque todavía no estamos validando que el usuario sea el que creó la encuesta. Eso lo vamos a hacer en el siguiente video.